Gracias Jesús. Dios es bueno, hermanos. Aleluya. Damos gracias a nuestro Dios. Y vamos a estar leyendo, para comenzar en esta mañana, en Segunda de Samuel, capítulo 12. Abran sus Biblias ahí y confiemos que el Señor nos va a hablar de alguna forma en esta mañana, hermanos. Mantengamos la fe intacta ahí, el corazón abierto, dispuesto, y el Espíritu Santo, aquel que tiene poder, va a ser el encargado de llegar ahí, a tu corazón, a tu intimidad, a tu secreto. Solamente Él puede penetrar ahí. Yo creo, hermanos, en el Espíritu Santo. ¿Amén? Amén. Vamos a leer del versículo 13 en adelante. Yo no puedo leer toda la historia. Usted me gustaría que leyera en su casa del 12 en adelante, los primeros versículos. Dice: entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado, ha perdonado tu pecado, no morirás. Mas, por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Y Natán se volvió a su casa, y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David, y enfermó gravemente. Entonces David rogó a Dios por el niño, y ayunó David, y entró y pasó la noche acostado en tierra. Y se levantaron los ancianos de su casa, y fueron a él para hacerlo levantar de la tierra, mas él no quiso, ni comió con ellos pan. Y al séptimo día murió el niño, y temían los siervos de David hacerle saber que el niño había muerto, diciendo entre sí: cuando el niño aún vivía, le hablábamos, y él no quería oír nuestra voz. ¿Cuánto más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto? Mas David, viendo a sus siervos hablar entre sí, entendió que el niño había muerto, por lo que dijo David a su siervo: ¿ha muerto el niño? Y ellos respondieron: ha muerto. Entonces David se levantó de la tierra, y se lavó, y se ungió, y cambió sus ropas, y entró a la casa de Jehová, y adoró. Después vino a su casa, y pidió, y le pusieron pan, y comió. Y le dijeron sus siervos: ¿qué es esto que has hecho? Porque el niño viviendo aún, ayunabas y llorabas, y muerto él, te levantaste y comiste pan. Y él respondió: viviendo aún el niño, yo ayunaba y lloraba, diciendo: ¿quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño? Mas ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? Yo voy a él, mas él no volverá a mí. Y consoló David a Betsabé, su mujer, y llegándose a ella, durmió con ella, y ella le dio a luz un hijo, y llamó su nombre Salomón, el cual amó Jehová. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Señor, te damos gracias una vez más, y rogamos que el Espíritu Santo ministre en nuestra mente, nuestro corazón. Y lo que necesitamos, Dios, es una palabra del cielo en nuestro corazón que consuele y que nos anime, que nos aliente, Señor, a mantenernos firmes en ti. Bendice mi vida, úngeme, pero también unge a mis hermanos que están aquí en este lugar, cualquiera sea la situación, Señor, donde ellos se encuentren, si son situación de dolencias, de achaques, de azotes, de crisis. En esta hora, Dios, pon tu mano, Señor, esa mano poderosa, Señor, que sana, que liberta, que restaura, que fortalece, que reanima, que bendice, Señor. En el nombre de Jesús declaro cielos abiertos y una gran victoria. Gracias, Señor. Amén, amén. Amén. Hermanos, para hoy quiero compartirles algo que tiene que ver con el tema: Dios no te dejará truncado en el fracaso, sino que te levantará en victoria. ¿Cuántos creen? Amén. Creemos que Dios no te dejará truncado o truncada en el fracaso, en
crisis, en esa situación de dolor, de adversidad, de desierto, lo que sea, sino que te levantará en victoria. El Señor no deja a nadie truncado en un lugar de dolor para siempre, hermanos. Jamás lo ha hecho y no lo hará. Amén. Tenemos muchos ejemplos bíblicos, hermanos. Hubieron muchos personajes en la Biblia que realmente, hermanos, estaban en algún momento muy truncados, estancados en la penuria, en el dolor, en la prueba, en el desierto, en la adversidad, en la tormenta, ahí como hundidos sin poder salir, hermanos. ¿Verdad? Como rotos, como quebrados de alguna forma, sin haber quizás alguna posibilidad, y Dios realmente los sacó en victoria. Y esta palabra es para cada uno de nosotros. Esta palabra es para la iglesia, para usted, hermano. Dios no te dejará truncado en esa situación, sino que te levantará en victoria. Podemos hablar de Job un poquito, que ya hemos hablado muchas veces, hermano. Job estaba truncado, enterrado, allí estancado en su dolor, en su penuria, en su miseria, ¿verdad? En todas sus pérdidas, sufriendo realmente, hermanos. Pero él no quedó truncado y Dios lo levantó en victoria. Ustedes lo saben, amén. Amén. Dios lo levantó. Podemos hablar de José. Usted se acuerda lo que pasó con aquel joven, ¿verdad? Que tenía 17 años, fue vendido a Egipto, fue traicionado en Egipto mismo, fue llevado a la cárcel y parecía que él estaba truncado para siempre porque era un esclavo en Egipto, en un país extranjero, ¿verdad? Y estaba en la cárcel, no había ninguna posibilidad, hermanos, de que este joven saliera victorioso. Humanamente no había ninguna esperanza. Sin embargo, Dios no lo dejó truncado en su dolor, no lo dejó truncado en su fracaso, allí en esa crisis, allí en la cárcel, sino que Dios, hermanos, le dio una gran victoria, lo levantó de aquel lugar. Amén. Le cambió las vestiduras, aquella vestidura de preso, andrajosa, quizás de esclavo, le dio vestidura, hermanos, de príncipe. Aleluya. Aleluya. Dios no lo dejó truncado a José. Aleluya. La Biblia dice que Dios estaba con José. La Biblia dice que Dios estaba con José. La Biblia dice que Dios estaba con José y Dios está con la iglesia. Dios está con ustedes. Amén. A pesar de que a veces estamos truncados, trancados, patinando en una situación que parece que no salimos, el Señor no te dejará ahí, hermano. Amén. Dios te levantará Amén. en victoria. ¿Cuántos creen realmente? Amén. Amén. Bueno, pasó con Job, con José. Podemos hablar de Elías. ¿Se acuerdan de Elías, aquel profeta, el profeta del fuego? ¿Quién no quiere ser como Elías? Tremendo orador, un tipo de oración, un hombre de oración, un hombre de fervor, un hombre de fe, un hombre que hacía llover y que hacía parar de llover. Amén. Ese hombre poderoso que derrotó a los profetas de Baal. Impresionante. Más de 400 y 400, eran como 800, ¿verdad? Derrotó a los profetas de Baal, a todos aquellos demonios que estaban allí. Sin embargo, en algún momento él estaba truncado, parecía que todo había fracasado, parecía que toda aquella consagración, aquel tiempo de oración ferviente que llevaba delante de Dios, aquel clamor, aquella devoción y aquella consagración, parecía que no tenía resultado y que había fracasado, porque después de haber derrotado a todos esos profetas, a todos esos demonios, después de haber tenido grandes victorias y victorias enormes, una mujer llamada Jezabel, uno de los demonios, ¿verdad?, de aquella época. Jezabel, hermanos, era una mujer, la mujer de Acab en aquel momento del rey, pero era una pagana tremenda, adoradora de imágenes, perversa. Era alguien que le podíamos decir un gran demonio. Aquel demonio atacó y perturbó y amenazó al profeta Elías. Y el profeta Elías, después de tener varias victorias, a veces el creyente, hermanos, en la vida a veces tiene varias victorias, ¿verdad? Tiene guerra, batallas, enfrentamientos, pero hay creyentes que han derrotado a muchos demonios en su transitar en el camino del Señor. Después del profeta Elías haber derrotado a todos esos demonios de Baal, una mujer, ¿verdad?, endemoniada en aquel momento,
que lo amenazó, ¿verdad? Hizo que este profeta Elías cayera en depresión, ¿verdad? Porque dice que Elías cayó en una tremenda depresión. Dice, basta ya, Señor, quítame la vida después de todas esas victorias, ¿verdad? Un demonio la atormentó, ¿verdad? La atormentó, el demonio de Jezabel atormentó al profeta Elías. Y él se fue al desierto allá, se echó a morir, no quería saber más nada, hermanos, en plena depresión, ¿verdad? Sintiéndose y deseando la muerte. Yo no sé si hay creyentes, ¿verdad? Sé que hay creyentes que desean que Cristo venga. Por favor, Dios, ven Jesús. Hay momentos que decimos y queremos que el Señor venga porque parece que no soportamos más la situación. Hay casos así, pero, hermano, Dios va a venir en su momento, no en nuestro momento, más allá que creemos que estamos viviendo momentos donde el Señor vendrá por su iglesia. En aquel desierto, mientras Elías estaba deseando morirse, ya en depresión, una persona que desea morirse es una persona que cayó en depresión. O sea que hay creyentes que pueden caer en depresión. Amén. Que pueden estar truncados por una depresión, por una mala noticia, por una amenaza, como tenía este hombre, ¿verdad? Elías estaba siendo amenazado por un demonio llamado Jezabel, que era una mujer, ¿verdad? En este caso, ¿verdad? Sin embargo, allí, hermanos, en el desierto, Dios no dejó truncado a Elías en ese fracaso. Dios no es un Dios de fracaso y Dios no es un Dios que hace que sus hijos fracasen, y más sus hijos que son hijos de oración, hijos de devoción, de entrega, de consagración, hijos que buscan el rostro del Señor cada día. El Señor no te dejará truncado en ese fracaso, sino que te levantará. Allí Dios envió un ángel que lo alimentó, le dio agua, le dio de beber, lo alimentó y le dice a Elías, largo camino te resta, levántate, aleluya, largo camino aún te resta. O sea que Dios no lo dejó Elías allí, hermano, morirse. Dios no te va a dejar morirte en el fracaso, en el desierto, en la adversidad, en el problema. Él te levantará. Amén. Amén. Gloria a Dios. Podemos seguir hablando, hermanos. En el Nuevo Testamento tenemos. En el Antiguo Testamento podíamos hablar de Nínive, también se acuerda. También la ciudad de Nínive era un lugar, hermanos, donde habían sido condenados a muertes, ¿verdad? Dios iba a exterminar ese lugar, pero no quedaron en ese fracaso. Pero vamos al Nuevo Testamento, hermanos, para nombrar simplemente algunos personajes. Y en el Nuevo Testamento encontramos la parábola del hijo pródigo, que hablando de un joven, ¿verdad?, que estaba allí hundido en el fracaso, en el fango, entre los cerdos, pasando mal. El Señor no dejó a este joven, a pesar de sus errores, ¿verdad?, a pesar de sus pecados, a pesar de sus, de ese apurarse, de alentarse, de rebelarse contra la casa, contra la familia, contra Dios mismo. Dios, hermanos, tuvo misericordia y no lo dejó truncado en el fracaso, sino que lo levantó y lo llevó a una gran victoria. ¿Eh? Podemos hablar, hermanos, de la mujer del flujo, del ciego, ¿verdad? Del ciego Bartimeo, de la mujer viuda que todavía de ser viuda, había muerto su hijo, ¿verdad? Estaba muy mal esta mujer, estaban realmente truncadas, pero el Señor, hermano, no los dejó truncados, a todos les dio la victoria. Amén. Entonces, que en esta mañana podamos ver todo esto, hermanos, porque Dios no ha cambiado en poder. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Bendito sea el nombre de Jesús. A veces nosotros podemos estar truncados con alguna enfermedad, en alguna crisis, en alguna traición que nos han hecho en la vida, en el pasado, ¿verdad? Truncados por una pérdida o un asunto de finanzas, una deuda, qué sé yo. Hay cosas, ¿verdad?, que nos suceden a nosotros, los hijos de Dios. Podemos estar truncados, podemos estar caídos ahí, estancados, que parece que eso es todo lo que tenemos. Dios no te dejará truncado ahí, hermanos. Amén. Y vamos a estar viendo aquí con David qué fue lo que pasó.
¿verdad? Porque, hermanos, aquí David estaba truncado en el fracaso. Dice la Biblia, ¿verdad? Que David, después de haber pecado, hermano, porque él cometió un pecado horrendo. El pecado de David fue trágico porque no fue solamente adulterio. Un hombre consagrado a Dios, un hombre realmente de oración, de devoción, de comunión con el Señor, pero en un momento cayó, en un momento se debilitó, en un momento se descuidó y cayó de la gracia sustentadora del Señor, ¿verdad? Realmente lo que él hizo fue cometer adulterio, pero también fue cometer asesinato, ¿verdad? Mandó al esposo de esta mujer llamada Betsabé. El esposo se llamaba Urías, eso está en el capítulo 12 al principio, ¿verdad? Lo mandó a la guerra, lo más delante, lo más recio allí de la guerra para que Urías fuera derrotado, muerto, y él quedara libre para tomar a su mujer. ¡Qué plan diabólico, hermano, era este que hizo David, un hombre consagrado a Dios, que en ese momento falló? Amén. Eso quiere decir que cualquier persona consagrada a Dios puede fallar en cualquier momento. Sin embargo, este hombre, hermano, realmente hizo algo perverso que desagradó totalmente a Dios, hermanos. Póngase un hombre, ¿verdad?, tan consagrado, el rey allí que tenía posibilidades de tener todo a su disposición. El profeta Natán habla y él tenía todo para ser feliz. David era un hombre completo, tenía todo, ¿verdad? Tenía mujeres a disposición, tenía riquezas a disposición, tenía todo, pero sin embargo él cayó igual, hermanos, él fracasó, él quedó truncado, estaba truncado en ese pecado enorme, hermanos, ¿verdad? Dice que hizo que los enemigos de Amón blasfemaran contra Dios, ¿no? Por eso, ¿verdad? Claro, porque los de Amón, que era el enemigo, el pueblo enemigo que luchaba allí contra el ejército de Dios, ¿verdad? Derrotó a Urías y festejaron, ¿verdad? Y todo eso desagradó a Dios. Por eso, hermanos, su pecado, el pecado que fue remitido, dice en el versículo 13 y 14 acá dice 13, entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová, y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido, ¿verdad?, tu pecado, no morirás. Él pecó, él confiesa ahí su pecado, él no oculta su pecado, después él lo tenía oculto, pero sabemos, hermanos, que no hay nada oculto, no hay ningún pecado oculto delante de Dios, sino que el Señor trae a luz los pecados y lo trajo a través del profeta Natán, ¿verdad? Entonces dice la palabra de Dios acá, ¿verdad?, que este hombre pecó en gran manera, pero Dios remitió su pecado. O sea que Dios no lo mató porque él podía haber muerto, porque en eso él había jurado, el hombre que haya hecho eso debe morir, debe ser muerto, dice. Y él era el que había hecho ese pecado. Entonces él podía haber muerto. Ahí, sin embargo, Dios dice que remitió su pecado, lo perdonó y que no iba a morir, ¿verdad? Pero dice el versículo 14, dice, más por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que ha nacido ciertamente morirá. La consecuencia ahí vemos del pecado, ¿eh? Porque realmente, hermanos, cuando cometemos pecado, Dios puede perdonar nuestros pecados, pero también quedan las consecuencias, hermanos, de esos pecados, ¿no? Entonces David de esa forma quedó tirado en tierra, porque dice la Biblia aquí, hermanos, que él se puso a ayunar en el versículo 15, pero más adelante dice, Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David y enfermó gravemente. Entonces David rogó a Dios por el niño y ayunó David. David se puso a ayunar, ¿verdad?, porque estaba truncado en esa tristeza, su hijo enfermo para morirse, ¿verdad? Esa era la consecuencia del pecado. Más allá que Dios había perdonado el pecado, la consecuencia del pecado estaba en que el hijo iba a morir, entre otras cosas que le iba a pasar en el futuro. Pero el hijo en aquella época, hermanos,
sigue siendo en esta época, pero en aquella época el hijo varón era de gran estima, ¿verdad? Y más para un rey, ¿verdad? Y saber que su hijo pequeño, recién nacido, ¿verdad? Estaba muriéndose, estaba allí en agonía. Él se puso a ayunar, ¿verdad? En ese sufrimiento se tiró en tierra, dice la Biblia, en duelo, en tristeza, ¿verdad? Se puso esa ropa de silicio, que es la ropa de ayuno, esa ropa negra, ¿verdad? Y se tira en ceniza por arriba en señal de tristeza, en señal de arrepentimiento, en señal de dolor. Allí estuvo David tirado en la tierra, hermanos, sufriendo, sí, ¿verdad? Porque su hijo estaba realmente muriéndose en ese momento, ¿no? David estaba ayunando por un niño que Dios ya le había, hermanos, Dios dice, tu hijo morirá, ¿no? Fue Dios, no fue el diablo, no fue un demonio, fue Dios que le dijo, ese niño va a morir. Y sin embargo, David, hermanos, David igual se pone a ayunar, a clamar, a rogar allí delante del Señor, ¿verdad? Porque ese niño, bueno, Dios, realmente David lo amaba muchísimo y quería que ese niño se recuperara, que Dios lo salvara, ¿verdad? Y entonces David se pone a ayunar esos 7 días y el niño igual, hermanos, ustedes saben que en el final de la historia ahí ese niño muere, hermanos. Ahora, ¿por qué David, hermanos, que ya tenía una sentencia de muerte sobre su hijo, ¿verdad? Dada por Dios, se puso en ayuno y oración? ¿Por qué David lo hizo? ¿Por qué? Si Dios viniera y se verá, tu hijo va a morir en 7 días, esto ya está determinado, tu hijo va a morir. Sin embargo, él se puso a ayunar y a orar. ¿Qué haríamos nosotros? Si Dios viene y te condena a muerte un familiar, ¿verdad? Un hijo tuyo, alguien que tú amas, ¿verdad? ¿Qué haríamos nosotros? En este caso, hermanos, pareciera que no hubiese nada que hacer porque ya era Dios que estaba hablando ahí. Sin embargo, David en ese ayuno, en esa oración, él dice, ¿verdad? Más adelante, ¿verdad? En el versículo 22 dice, y él respondió, viviendo aún el niño, yo ayunaba y lloraba, diciendo, ¿quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño? David sabía, hermanos, que a pesar de todo, Dios era un Dios de compasión y que podía revertir esa situación. Amén. Era eso, por eso lo llevó a ayunar y a orar. Pero también esto nos enseña a nosotros, hermanos, que a pesar de que tengamos alguna sentencia de muerte sobre algún asunto, nosotros debemos igual buscar a Dios. Aunque sea dada por Dios esa sentencia de muerte. Recuerden lo que pasó con Ezequías, el rey Ezequías. El rey Ezequías tenía 37 años, o 38, no recuerdo bien. Era muy joven ese rey. Sin embargo, Dios dice, ordena tu casa porque vas a morir. Fue Dios, le dijo a Ezequías, ordena tu casa porque vas a morir, ¿no? Y entonces, claro, era una determinación de Dios, era una sentencia de Dios. Sin embargo, Ezequías oró y buscó a Dios y rogó al Señor. Y una oración que en un momento fue contestada. Dice que antes que el profeta Isaías saliera de la casa, Dios le habla al profeta Isaías y le dice, ve y dile a Ezequías que le daré 15 años más y que no morirá. Gloria a Dios. Qué bueno, hermano, porque Dios, hermanos, puede revertir hasta eso, ¿verdad? Una sentencia que Él mismo haya previsto o dicho o anunciado. Pasó con Nínive también, ¿verdad? El profeta tenía que anunciar en Nínive que de aquí a 40 días la ciudad iba a ser destruida. Y dice que Jonás entró en la ciudad y que por 3 días de camino anunció y les dijo a todo el pueblo, dentro de 40 días esta ciudad va a ser exterminada, todos van a morir. Y dice que el rey y todo el pueblo buscó a Dios, clamaron, se humillaron, se arrepintieron y Dios no lo hizo. Dios no lo hizo.
porque Dios es un Dios de misericordia. Entonces en esta mañana también para cada uno de nosotros, si ustedes creen, hermano, que hay una sentencia de muerte en algún asunto, quizás un asunto de trabajo, de familia, de estudio, o en tus emociones, algo que no se ha arreglado todavía, algo que parece que murió, que no hay esperanza, que no hay salida, hermanos, tenemos que buscar a Dios igual, aunque haya una sentencia contraria en tu enfermedad, en tu dolor, en tu padecimiento, aunque haya una sentencia del médico contraria, una sentencia de tristeza, una sentencia de dolor, quizás no dejes de buscar y de creer que el Señor puede revertir eso. Amén. Amén. Tiene que ser así. Aleluya. Lo hizo con Ezequías. Amén. Y David, hermanos, no quedó truncado, no quedó hundido, no quedó atado, no quedó estancado, ¿verdad?, en el fracaso. Vamos a ver por qué. Porque realmente, hermanos, él estaba aquí en el fracaso. Había fracasado, ¿verdad? Había incurrido en un pecado horrendo, malvado, perverso, ¿verdad? Y estaba con el hijo enfermo, muriéndose ahí. Estaba en un fracaso. Cualquier persona que pasa por una situación de eso, donde, bueno, hizo un desastre siendo un creyente, hermanos. Siendo un creyente hizo un desastre, ¿verdad? Él no quedó hundido en ese fracaso. Hay creyentes que cometen pecado y quedan allá en su pecado, en el fracaso, en la muerte, se apartan, se alejan. Bueno, tienen vergüenza de acercarse, de volverse a Dios, de pedir perdón. Pero hermanos, quedan estancados para siempre y se pierden. Algunos se van al infierno. Otros vuelven, ¿verdad? Como el hijo pródigo que volvió a pesar de su fracaso, de su error, de su tragedia. Volvió a los brazos de Dios. Dios lo restauró, Dios lo perdonó, Dios lo bendijo, amén. Dios lo restauró nuevamente. Pero en este caso, hermanos, también vemos que David no quedó truncado ahí. Amén. En esta mañana no quedes truncado. En ese pasado, en ese pecado, en ese fracaso, en eso que te lastimó, que te dañó. No quedes ahí, hermano, levántate, amén. David dice que se levantó. La Biblia dice aquí, amén. Vamos a leer un poquito más adelante, aquí en el versículo 19. Mas David, viendo, dice, a sus siervos hablar entre sí, entendió que el niño había muerto, por lo cual dijo David a sus siervos: ¿ha muerto el niño? Y ellos respondieron: ha muerto. Entonces David se levantó de la tierra, ¿verdad? Y se lavó y se ungió y cambió sus ropas y entró a la casa de Jehová y adoró. Después vino a su casa y pidió y le pusieron pan y comió. ¿Qué hizo David, hermanos? En el momento donde él estaba en el fracaso, en ese momento donde él estaba sufriendo, padeciendo, llorando, donde todo le había resultado mal, ¿qué fue lo que hizo David? Dice la Biblia que después que recibió la noticia de que su hijo había muerto, o sea, pareciera que todo lo que le había hecho no sirvió para nada. Sin embargo, en ese momento él decide levantarse, amén. Que esto también tenemos que hacer nosotros. Cuando nosotros creemos, hermanos, que hemos fracasado, como todos en alguna vez hemos fracasado, hemos cerrado, o hemos estado en lloro, en lamento, en ataduras, lo que fuera, estancado, truncado ahí, hermanos, nosotros tenemos que levantarnos. Amén. La actitud aquí de David de levantarse es de dejar de estar pasivo en ese problema. Pasivo ahí, en ese lugar de sufrimiento, en ese lugar de luto, en ese lugar de tragedia, en ese lugar donde él estaba llorando por un fracaso. Entonces, hermanos, él se levantó de ese lugar de fracaso. Y el Hijo de Dios tiene que levantarse del lugar de fracaso. El Hijo de Dios, hermanos, tiene que levantarse de esa situación que está truncada, de crisis. No podemos vivir llorando ahí. David decidió no seguir llorando ahí, hermano, por ese fracaso. Él se levantó. Amén. Amén. Y nosotros tenemos que tener esa actitud de levantarnos. No poder estar pensando únicamente en eso que me pasó, ¿verdad? En eso que me sucedió ayer, en eso que me sucedió hace muchos años. No podemos estar atados a ese pasado, sino que tenemos que levantarnos. Amén. Amén. Gloria a Dios. Y dice la Biblia que él se lavó. Amén. Importante, porque esto nos enseña también. Se dio un baño, en una palabra. Después de 7 días sin bañarse, ¿verdad? Con esa ropa de luto, en ceniza, allí tirado en tierra, dice la Biblia, ¿verdad? Dice que se lavó. Amén.
Esto también nos enseña a nosotros, hermanos, porque se sacó la mugre, en cierta forma, de 7 días, todo aquel olor de tristeza, se sacó el olor de derrota. ¿Cuántas veces el Señor también nos ha sacado el olor de la mugre, nos ha sacado el olor de la tristeza, de la derrota? Cuando nosotros vivíamos sin Cristo, hermanos, teníamos todas esas cosas, ¿verdad? Pero venimos a Cristo y nos dimos una buena lavada, un buen baño, ¿verdad? En las aguas del Señor Jesucristo. Si hay algo importante, hermanos, es que nosotros tenemos que darnos un baño con la gracia, tenemos que lavarnos con el agua de vida, con el agua de la gracia de Dios, que era lo que necesitaba David, ¿verdad? Necesitaba lavarse, necesitaba un baño del perdón de Dios, porque un baño de la gracia es un baño de perdón, es un baño de paz, es un baño de esperanza, es un baño de recuperación. Amén. Amén. Yo me gustaría que le dijeras que está a tu lado ahí, necesitas un baño. ¿Será que le dicen? Pero un baño de la gracia.